Cuando nosotros nos relacionamos, dijimos que utilizábamos el lenguaje para hacer una serie de coordinación de acciones. Para coordinar acciones lo podemos hacer con otras personas, con otros individuos, podemos coordinar acciones con nosotros mismos. Cuando nosotros coordinamos acciones, hacemos promesas. Para que una promesa se cumpla, debe haber una oferta o debe haber una petición. La oferta la puedo hacer a otras personas o la puedo hacer al mundo como el valor que yo soy, ¿sí? Cuando lo hago al mundo con el valor que yo soy, viene generalmente implícita mi identidad profesional. Cuando lo hago con otras personas, pues viene implícita mi identidad personal. Cada vez que yo hago una oferta a cualquiera de estas dos personas, tiene que haber una promesa de cumplimiento, de que yo me puedo hacer cargo de esas necesidades o de esas preocupaciones, ya sea de la organización o de la persona, ¿sí? Yo identifico cuáles son esas necesidades, cuáles son esas preocupaciones y yo me comprometo a hacerme cargo de eso. Por el otro lado están los pedidos o las peticiones. Entonces ya esto se refiere a algo que yo le estoy pidiendo también a una persona que se va a hacer cargo de una necesidad o de un requerimiento mío, personal, de la empresa, del mundo en el que yo habito. También debe haber un sí y cuando hay ese sí se constituye también una promesa que tiene unas condiciones también de satisfacción. Las peticiones muchas veces no son tan bien tenidas en cuenta porque a nosotros nos cuesta mucho a veces hacer pedidos, sobre todo cuando es de manera personal, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados y asociados con el pedir. Pensamos que el pedir es malo y tal vez nosotros no somos tan directos en la comunicación, también con el ofrecer, pues no somos tan directos con la comunicación. Entonces entender precisamente todos estos actos lingüísticos nos va a permitir dejar de cometer errores y ser un poco más directos en la comunicación y entender que no tiene nada que nosotros pidamos o ofrezcamos de manera directa. Muchas veces tendemos a diferentes formas de manipulación para poder pedir y que las otras personas hagan lo que nosotros queremos. Y cuando no se cumplen esas promesas porque no están esas condiciones dadas, pues nosotros nos empezamos a frustrar o empezamos a quejarnos y no podemos reclamar porque no hay un sí, porque no se cumplen las condiciones. Entonces, aprender a hacerlo de la manera efectiva nos va a permitir precisamente hacer reclamos y salir de pronto de la queja. Esas distinciones del reclamo y de la queja tienen que ver con la declaración de cumplir las promesas y de decir sí, o la declaración de decir no, de declinarlas como tal, que también es válido, porque no siempre vamos a poder cumplir con lo que nos piden o con lo que ofrecemos y podemos declinarlo, pero teniendo también claros todos los conceptos que vamos a ir viendo. Desde el momento en que alguien se compromete conmigo o yo me comprometo con alguien, en ese preciso momento empezamos a cambiar la forma de actuar, ¿sí? Hay unas acciones que ya se comprometen, unos actos que ya están comprometidos para el futuro de esa persona o para mi futuro o el momento presente, dependiendo el tiempo en el que se vaya a llevar a cabo precisamente esa promesa. Cuando alguien me promete que va a hacer determinada acción, ejemplo, me va a prestar $1,000, me va a dar $1,000, ¿qué me pasa a mí en el momento en que esa persona me hace esa promesa? Yo me puedo tranquilizar porque de pronto sea un dinero que esté necesitando y ya no lo busque por ningún otro lado, ya cuento con ese dinero y mi futuro ya se ve comprometido, también el futuro de esa persona. ¿Se acuerdan que decíamos que los actos lingüísticos o que el lenguaje era generativo? Entonces en mí ya genera una realidad y yo ya cuento con esos $1,000. O cuando nosotros le decimos a una persona que vamos a ir a visitarlo, que nos vamos a ver, que nos vamos a reunir en un café, de ahí desde ese momento también empieza a cambiar la realidad para los dos, porque hay una serie de acciones que nos van a hacer antes también cambiar nuestros planes, decir no a ciertas cosas y el simple hecho de ir a cumplir la cita, pues también genera una expectativa. Entonces, cuando decimos que vamos a cumplir esa promesa, la promesa hace que tengamos unos compromisos mutuos alrededor de esa promesa. Las empresas
coordinan acciones de acuerdo a promesas, que nos van a entregar un producto, que nosotros les vamos a dar un dinero, que vamos a firmar un contrato. Esa serie podrían ser las promesas sociales como tal. Las promesas deben tener 4 elementos fundamentales: un orador, un oyente, una acción a llevarse a cabo con unas condiciones de satisfacción y un factor de tiempo. Muchas veces nosotros en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a cumplir con estos 4 elementos. Entonces, generalmente utilizamos solamente el orador y el oyente y obviamos las condiciones de satisfacción o la aceptación de esa promesa. Entonces, vamos a poner el mismo ejemplo de los $1,000. Si yo le digo a la otra persona que por favor me facilite esos $1,000, ya está implícito como tal la acción a llevarse, ¿cierto? Entonces, yo ya le estoy diciendo a la persona que por favor me los facilite, pero esa persona me puede decir: perfecto, ¿cómo quieres que te los pase? ¿Quieres que te los entregue en una cuenta, en efectivo, que te los transfiera, en monedas? Y lo otro es en qué fecha quieres que te los pase. Yo debo indicarle precisamente esos componentes. Muchas veces cometemos errores con pedidos básicos o sencillos. Recuerdo que una vez estábamos en Argentina en un viaje de trabajo, estábamos haciendo unos talleres y llegamos a una cafetería el primer día, salimos del hotel, llegamos a la cafetería y llegamos a pedir un café. Entonces le dijimos a la señora: señora, por favor, ¿nos regala un café? Y esta persona nos miró y nos contestó: aquí no se regala café. Pensó que nosotros se lo estábamos pidiendo regalado porque la cultura era completamente distinta. Aquí en Colombia se pide el café y comúnmente se dice: me lo regala. Otro error que he cometido yo muchas veces es que no indico cómo me gusta el café. A mí me gusta el café oscuro, el tinto oscuro, un poco cargado, y me gusta con panela o dulce. Entonces, si yo no digo que me gusta de esa forma, tal vez me voy a sentir incómodo, insatisfecho, enojado, resentido si no me traen el café como a mí me gusta. Y muchas veces nosotros culpamos a las otras personas porque no cumplen con esas condiciones de satisfacción, pero nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo de darlo, o pedimos un informe, no hacemos, explicamos bien las condiciones, cómo lo queremos, en qué colores, para cuándo, para qué fecha, y el no especificar pues nos va a traer a nosotros una sensación desagradable, tal vez de enojo, tal vez de molestia. Entonces hay que cumplir con estas 4 condiciones cada vez que nosotros empecemos a hacer una promesa a otras personas. También hay promesas con nosotros mismos, pero esas promesas se convierten en afirmaciones o en declaraciones. Por ejemplo, cuando yo digo: es que voy a empezar hacer el ejercicio el día sábado porque necesito bajar de peso, porque necesito estar en forma, yo no digo: me prometo que voy a empezar a hacer ejercicio el sábado. Yo digo: voy a empezar a hacer ejercicio el sábado. Entonces aquí ya se está cumpliendo el rol de una declaración. Otro elemento que es importante destacar es que la promesa termina no cuando yo la estoy diciendo, cuando el orador la está diciendo, sino que la promesa termina cuando hay una aceptación del oyente. Cuando la otra persona me dice: sí, acepto, o sí, lo voy a hacer, o sí, cuenta conmigo, ahí se finaliza la promesa. Entonces, volvamos al ejemplo de los $1,000. Si yo le voy a pedir los $1,000 a esa persona, la persona debe decirme si cuenta con esos $1,000 y yo debo asegurarme de que la persona me diga sí. Aceptación de la promesa. Después de la aceptación viene una declaración que también veíamos anteriormente, que es la declaración de gracias. ¿Qué declaro cuando digo gracias? Que estoy satisfecho. Entonces, si yo voy y pido el café y la persona me la trae con esas condiciones de satisfacción, yo le doy gracias y ahí ya se da por sentado con esa declaración que cumplió con lo que yo le había solicitado, con mis condiciones de satisfacción. Si la persona me trae el café clarito, entonces yo puedo decirle: no, esto no cumple con lo que yo le solicité,
por favor cámbiemelo, y ahí entonces la promesa todavía no está cumplida.